gusto poder compartir un domingo más con cada uno de ustedes y verlos aquí. De verdad que es algo gratificante poder nosotros encontrarnos en la iglesia y poder compartir un mensaje de parte de Dios. Sé que es un tiempo especial, es un tiempo que Dios ha diseñado como un tiempo preciso para nosotros compartir los días domingos el mensaje que viene de parte de Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto vienen dispuestos a recibir esa palabra de parte de Dios que nos conforta, nos consuela y nos alienta a vivir una vida plena en Él? ¿Sabían que la palabra de Dios es inspirada por Él, verdad? Nadie tiene alguna duda de eso. Y el que la tenga, pues, bienvenido a comentarte que toda la palabra de Dios es Dios mismo plasmado en letras, hablándonos a cada uno de nosotros. Y bueno, la semana pasada, para los que no vinieron, comenzamos una serie de convicciones llamada Las Convicciones. La semana pasada hablamos convicciones sobre nuestras finanzas, el plan de Dios o el diseño de Dios para nuestras finanzas y cómo nosotros manejarnos sabiamente a través de la palabra de Dios lo que concierne a la finanza. En este día vamos a seguir esta secuencia de convicciones. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre las convicciones acerca de Dios. La semana próxima las convicciones acerca de Jesús. Nuestras convicciones la siguiente semana sobre la Biblia, porque es importante que nosotros tengamos convicciones firmes. Una convicción a ti te va a llevar a no dudar en el momento preciso y en cualquier circunstancia, sin medir las consecuencias, de que tú tienes la creencia correcta. Y es importante entender eso, ¿no? Porque muchas veces, espero que no seamos ninguno de nosotros, pero puede venir en algún momento alguna duda en cuanto a estos temas. Sin embargo, la palabra de Dios es firme y es el ancla en la cual tú y yo debemos sostenernos, porque a través de ella nosotros vamos a demostrar, como el día de hoy, ese Dios que tenemos, y aun cuando viene la duda a nosotros, recordarnos que Dios es Dios. Es importante entender eso, perdón. Una convicción es estar completamente convencido de la verdad absoluta de algo y que estamos dispuestos a defenderlo sin importar las consecuencias que ellas conlleven. O sea, nosotros tendríamos que afirmar a aquellos que no conocen de quién es Dios. Por ejemplo, tenemos esa labor porque la dio Jesucristo en el Evangelio y a ser discípulos, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la predicación tú tienes que tener convicciones claras de quién tú eres y quién te envió. Porque si no, podrías ser arrastrado cuando las opiniones contrarias no se encaucen a lo que tú estás llevando, lo que es el Evangelio de la salvación. Y eso es muy importante, las convicciones en nuestra vida. Nosotros tenemos convicciones afirmadas, por lo menos la familia, tenemos convicciones afirmadas por lo menos lo que es una sociedad, lo que es un país, pero es importante nosotros tener convicciones ancladas en cuanto a Dios y a lo concerniente a Él. Es importante que tú y yo lo sepamos, lo mastiquemos, lo digiramos y también vivamos por Él. Digamos que no puede ser algo que un día sí es y otro día no es. No, la convicción de nosotros de que Dios es nuestro Padre siempre se va a mantener firme. ¿Por qué? Amén. Porque su palabra lo dice. Amén. Y saben que cuando yo preparaba este tema, yo decía, bueno, yo conozco a Dios como Padre. Es una característica de Él como Padre. Es una característica, un atributo. Sin embargo, Dios es más que Padre. Porque yo lo conozco, por lo menos, a mí se me reveló en su momento porque yo tenía una carencia de mi padre masculino, mi padre, no mi madre, mi padre, y Dios se me reveló como Padre. O sea, por allí me enganchó. Pero solamente Él no es Padre. Él también es un Dios todopoderoso, Él también es un Dios omnipresente, Él también es omnipotente, Dios también es un Dios de ira, eso lo dice su palabra. O sea, nosotros tenemos que conocer los atributos de Dios para nosotros poder identificarnos claramente con Él como hijos, pero también como creación suya. O sea, es un conglomerado de atributos que a nosotros nos va a dar la firmeza, la convicción a través de la palabra que Dios es Dios, sin importar la opinión que tengan muchas personas. Porque hay personas que dicen, yo no creo en Dios, que difiero de ellos. Toda persona ha sido creada por Dios, nosotros lo sabemos. Ellos seguramente todavía no lo saben. Pero nosotros, ojo, a través de lo que es el amor, a través de lo que es la compasión, a través de lo que es el carácter, también podemos dar a conocer a Dios a las demás personas. Y presentarlo de una forma convincente, porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros solemos decir, bueno, yo soy cristiano, bueno, dime algunos atributos de Dios, y ahí nosotros decimos, wow, no me los sé todos, o algunos, bueno, sé que es Padre, pero también es más allá de Padre.
Y nosotros saber ese conglomerado de atributos que conforman la persona de Dios nos va a dar la firmeza de nosotros presentárselo a un mundo y tener la convicción nosotros, en cuanto también venga la duda, no de la fe, sino de la circunstancia de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Eso es importante entenderlo. Amén. Es importante entenderlo. Cuando nosotros preguntamos ¿quién es Dios? Lo podemos hacer esa pregunta, no es necesario que usted me la responda. ¿Y cómo es Él? Algunas personas dicen, lo imaginan como un abuelo amoroso, por lo menos mis hijos, ellos lo imaginan como un abuelo amoroso, que es canoso, que es barbudo y que bueno, que está dispuesto a bendecirnos cuando nosotros lo vemos. Tú le preguntas a mi hijo, bueno, Dios es así. Tienen diferencia entre Jesús, porque a Jesús lo ven como más joven y al Espíritu Santo también lo ven joven, pero un poco más sabio. O sea, si fíjense ustedes la imaginación de un niño, y yo prácticamente podría asemejarme a eso. A lo mejor no lo veo barbudo al padre, pero sí lo veo canoso, como alguien más intelectual o que ha pasado mucho tiempo en la vida. A Jesús lo veo como mi amigo, porque yo digo, wow, discúlpenme la expresión, pero ese es como mi pana, que yo le puedo contar todas las cosas y sé que me va a ayudar. Lo veo así como más unido a mí. El Espíritu Santo, oye, es un respeto porque sé que Él es el que me ayuda y me consuela, pero fíjense ustedes cómo cada uno de nosotros puede sacar una pequeña conclusión, un pequeño extracto de su vivencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero muchas veces las personas también lo describen de esa forma, mientras que otros piensan que es un juez severo centrado en un tono que dictó leyes para a nosotros delimitarlo. Hay gente que piensa eso, ¿no? Pero he tenido amigos muy cercanos, que cuando le presento el Evangelio de la Salvación me dicen, oye Jonathan, yo creo en Dios, pero hasta ahí, porque ahorita yo no me quiero entregar plenamente a Dios porque sé que me va a poner límite a mi vida. Y entonces no voy a poder vivir la vida plena, sino más adelante. Yo voy a esperar por lo menos como unos 50 años y allí sí voy a atender el llamado de Dios. Fíjense eso, qué desproporcionado y qué ilógico sería también, porque si nosotros vemos que no sabemos nada acerca de nosotros, porque nosotros no sabemos si vamos hasta mañana, y déjenme decirles que no soy alarmista, pero ninguno de nosotros lo sabe. Nosotros vivimos por fe. Y Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Tenemos la fe de que vamos a llegar a una edad como la de mi hermana. De verdad que lo creemos. Porque bueno, es la convicción que tenemos. Pero Dios es el que designa el tiempo. Amén. Amén. Es así. Nadie puede contradecirlo. Pero bueno, me ha pasado esto. Y si a usted le pasa esto, usted tiene que tener las convicciones claras de quién es Dios y presentarlo de una forma correcta. También hay personas que ni siquiera creen en Dios. Porque como hablábamos al principio, no creen en Él. Ignoran la existencia de Dios. Porque con la finalidad de vivir, la finalidad de ellos vivir como quieren que les plazca. Ellos quieren vivir una vida descontrolada sin medir consecuencias. Pero saben que a mí me llamó algo la atención una vez que nuestro hermano Sergio Millán, él es un abogado de lechería, y él predicó un aspecto sobre lo que es la ley de Dios y que es ignorarla. Y a mí me marcó desde ese momento. Yo estaba, creo que nuevo en la iglesia, hace como unos 10 años, y llegué y cuando vi eso yo dije, wow, el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento y vas a ser siempre responsable. La quieras creer o no la quieras creer, la quieras asumir o no la quieras asumir. Si yo por lo menos tengo un coche sin carnet y yo digo, bueno, yo quiero conocer nada más la ley de Venezuela, y aquí en España también me voy a montar un coche porque yo tengo una licencia en Venezuela. Lo primero es que en la esquina, si hay un policía, me para, hermano, ¿qué pasó con su documentación? No, yo tengo carnet de Venezuela. Usted está preso porque está incumpliendo una ley. Aquí hay leyes establecidas. Dios estableció leyes para cada uno de nosotros. ¿Con qué finalidad? Ponernos límites. ¿Por qué? Porque vamos tendiendo al descontrol. Entonces el ser humano necesita límites para regir una vida que le plazca y que no le pertenece a él. Porque nosotros a veces tenemos ese concepto, digamos, desfasado, que es que mi vida me pertenece a mí. No, ¿quién te dijo eso? Tu vida le pertenece al que te creó y estás viviendo con el propósito que te creó. Amén. De otra forma vivirlo sería descontrolado y sería una vida que no estuviese dirigida por un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Digamos que nosotros debemos encauzarnos a eso, a entender que una ley es hecha con la finalidad de ponernos límites, sí, porque nosotros somos un diseño de un Dios todopoderoso. Que estamos en este mundo perfecto, que vamos a cumplir un propósito perfecto, estoy de acuerdo, pero eso no nos exime el cumplimiento de la ley. Y esto no es religiosidad, no es una clase de religión, es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. La única forma de conocer verdaderamente a Dios y sus atributos es confiar en las descripciones de Él que se encuentran en las escrituras bíblicas.
Nosotros no tampoco tenemos que inventar cosas. Nosotros vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es tan fiel que nos brinda un conocimiento exacto de la persona de Dios. Ahí no va a haber ambigüedades. Hay cosas que nosotros en nuestra imaginación queremos, como siempre les digo, ponerle las 5 paticas al gato. Queremos complicar muchas veces las cosas. Pero aquí precisamente nos dice todo acerca de Dios. Su carácter, su forma, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que llevemos nuestra relación con Él. Exactamente lo dice aquí en la palabra. Fíjense en el versículo principal de este tema, de esta enseñanza, de esta prédica, es el libro de Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 22. Si usted puede ir allí, se va a dar cuenta del diseño de Dios, ¿no? Y lo vamos a leer desde el 18 al 22. Dice la palabra de Dios, escrita está: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, decía Pablo, explicaba a través de la revelación del Espíritu Santo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, fíjense esto, presta atención, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de todo lo que Él creó, nosotros incluidos, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y dice el 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Fíjense ustedes, aquí nos habla en estos 3 versículos lo que es la persona de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su creación. Amén. Lo dice la palabra, es así. Nosotros no tenemos que ignorar que Dios nos creó a cada uno de nosotros y a través de la creación se puede conocer a Él. Fíjense bien, es una comprensión correcta que es esencial porque tiene ramificaciones eternas. Nos habla desde la eternidad antigua hasta la eternidad posterior. O sea que Dios ha estado siempre presente. Siempre presente. Eso es una de las primeras convicciones que nosotros tenemos que tener. Dios no es un ser creado. Él nos creó a nosotros por su amor, porque le plació, también es válido decirlo, porque tenía la convicción en su corazón de que nosotros íbamos a ser útiles para Él. Tan sencillamente por eso, porque muchas veces nosotros tratamos ahí de rebuscarle muchas cosas. ¿Por qué Dios no creó? No creó porque quiso crearnos. Él es soberano sobre todas las cosas y hace todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Amén. En amor perfecto, nos ama, sí, claro, nos creó, nos ama. Nos ama con un amor tan entrañable y tan indescriptible que entregó a su Hijo por nosotros. Imagínense ustedes con cuánto amor nos ama Él. Pero es importante entender esas convicciones. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de nosotros y sus atributos invisibles. Poder eterno y naturaleza divina se manifiestan claramente a través de su creación. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna excusa de presentar a Dios a aquellos que no lo conocen. Y aún cuando vengan las adversidades a nuestra vida, a decirnos a nosotros mismos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Padre? Porque no creo que yo sea el único que pase por adversidad, de verdad que no. Yo creo que todos nosotros vivimos una vida de una lucha constante. Yo lo veo así. Y esto no es que a lo mejor yo soy el más pecador, el menos pecador, o el que estoy más recto delante de Dios, hermano. Dios nos ve a todos igualitos. Nos ama a todos iguales. Con cada uno de nosotros tiene un propósito determinado, pero nos ama igual. Y cada uno de nosotros en esta vida, si nosotros vemos a través de lo que es la palabra, vamos a pasar por un proceso de altos y bajos. Pero es importante que en esos altos y bajos esté Dios como centro de nuestra vida. Porque allí nosotros va a ser la ancla firme en la cual nosotros podemos pararnos y vivir una vida que le agrada a Él. O sea, las circunstancias no me van a hacer desviar de creer que Dios es Dios, sino que Él es Dios sobre todas las cosas. Y que siendo tan magnificente, tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, que creó todas las cosas solo con su palabra, ¿qué no podrá hacer por cada uno de nosotros cuando enfrentemos circunstancias? Y a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad que sí? Yo creo que no soy el único. Cuando vienen las adversidades, a nosotros se nos viene como si fuera una ola de 5 metros.
wow, Señor, ¿qué hago ahora yo? Y en ese momento ahí es donde debemos decirnos, convéncete, tienes un Padre todopoderoso, que todo lo puede, que te ama con un amor entrañable, que ha dado todo por ti, que nos ha creado desde el amor, que nadie lo creó a Él, sino que Él es el soberano sobre todas las cosas. Amén. Negar su existencia es suprimir la verdad y traer desastre final sobre nosotros. Esto es para aquellos que no conocen a Dios o no lo quieren reconocer. Porque, como decía un predicador que me gusta escuchar, antes que decía que él iba en un avión y cuando el avión estaba presentando un fallo de motores, se iba precipitando a tierra y todo el mundo le decía, no, ora por mí, ahí no había ateo. Entonces él tiene una frase como que nadie es ateo mientras esté en problemas, nadie es ateo, es verdad. Usted es una persona que está en adversidad y dice, Dios mío, el primer clamor es Dios mío. ¿Por qué? Porque el diseño original es de parte de Dios, para con cada uno de nosotros. Nuestra esencia, nuestra vida como seres humanos en nosotros es vivir en unidad con Dios. Para eso hemos sido creados. No hay otra forma de que nosotros podamos vivir plenamente aquí en esta tierra sin estar en unidad con Él. Podemos vivir, pero vamos a vivir separados de Él, y separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a ir en nuestras propias fuerzas. Todos tenemos convicciones que rigen nuestras vidas, y estar seguros de la identidad de Dios debe ser una de ellas. Tenemos que tener identidad como hijos. Nosotros somos hijos de un Padre que todo lo puede, que a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, Dios es Dios y nunca va a cambiar. Como les decía, una convicción es estar completamente convencido de la verdad absoluta de algo. Y nosotros tenemos que estar, y esto es importante, que usted se lo lleve, que lo anote, que lo recuerde, que lo memorice. Nosotros debemos estar dispuestos a defender a Dios sin importar las consecuencias. Fíjense ustedes la vida de Daniel, Mesac, y Abednego. 3 hombres que estaban sumergidos allí en la presencia de Dios. Había un edicto que se había en ese momento trazado en un país, para no ponerle tampoco tanta carga a lo que es el contexto, pero más o menos fue esto, que decía que ellos no podían adorar a Dios en cierta hora del día y restringir alimentos, pues sino que ellos tenían que hacer lo que decía el rey en su momento. Ese era el edicto, prácticamente. Pero ellos entendieron que agradando a Dios, Dios iba a encargar de las consecuencias de todas sus cosas. ¿Y qué decidieron ellos? Seguir adorando a Dios, porque es lo que Dios demandaba por encima de todas las leyes terrenales. Dios los sacó del problema, sí los sacó del problema. Estos hombres fueron llevados a una jaula de leones, ¿y cómo salieron? Intactos. Los arrojaron a un fuego, ¿y cómo salieron? Intactos. Porque nada nos va a pasar mientras tú y yo cumplamos la parte que nos corresponde delante del Señor. Nosotros tenemos que, yo siempre digo esto, dejémosle las consecuencias a Dios, obrando nosotros conforme a su palabra. Porque Dios nunca se va a contradecir, no puede. Fíjense ustedes, nosotros estamos hablando de Dios que es perfecto sobre todas las cosas. Él nunca se va a restringir de cumplir su palabra. Si Él nos manda a nosotros, nos dice con amor, cúmplanla y ustedes verán y pruébenme para que sepan cuán grande y maravilloso soy yo. Él no lo dice en su palabra. Él nunca se va a restringir o se va a limitar a no intervenir a nuestro favor cuando nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde como hijos de Él. Amén. ¿Quiénes lo creen? Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Yo estoy hablando de Daniel allí en la zarza, en el fuego, en la zarza ardiente de Moisés. En el horno del fuego, exacto. Fíjense esto, que es importante. Tenemos un fundamento seguro para nuestras vidas, que son las convicciones de Dios. Y quiero darle a través de la palabra de Dios algunos aspectos que vamos a ir nombrando, y que sería bueno que usted, si tiene lápiz y papel, lo anote, que anote los versículos bíblicos, porque es un fundamento en el cual usted debe moverse y debe entenderlo. Debe entenderlo porque es una convicción. Y como les decía, tenemos que tener ese convencimiento de que Dios es Dios y que nada nos va a separar de ese término: Dios es mi Padre. Fíjense ustedes cuán tan importante que es nuestra identidad como hijos, que Dios nos ha dado un diseño perfecto, y a veces el que nosotros buscamos de complicar las cosas somos nosotros. O sea, cosas que Dios nos envía a nosotros a hacer, nosotros a veces nos parecen buenas y a veces le damos como otras vueltas, como que, oye, Dios mío, yo creo que primero estoy yo. Por ejemplo, congregarse, ¿nació de un hombre o una mujer o nació de parte de Dios? El congregarnos es la palabra de Dios. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre.
lo dice en el Nuevo Testamento. A ver, si nosotros en función a eso y tenemos el convencimiento claro de que Dios fue el que envió congregarnos, nosotros no deberíamos dejarnos de congregar, ¿verdad? Y nuestro primer norte sería dejar ese día libre para nuestro Dios, ¿sí o no? Porque es un mandato divino y Dios no pone palabras aquí por ponerlas, y Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Eso nosotros no vamos a darle lecciones a Dios de cuáles son mis necesidades y cuáles son mis prioridades delante de Dios. No hay excusa. Delante de mí o cualquier persona tú te puedes excusar, pero delante del Señor es difícil. Y a Él le darás la excusa, bueno, y Él verá qué hará con la excusa, pero lo que yo estoy claro y convencido es que la palabra está por encima de todas las cosas. Entonces mi prioridad, si es que yo me tengo que congregar, tengo en consecuencia que ese día dejarlo libre y los demás días hacer lo que tengo que hacer, mi familia, mi trabajo, todo eso. Si las convicciones fueran tan claras en los que formamos parte de este ministerio, no cabría sillas, de verdad. Porque tenemos convicciones claras de que es un mandato divino. Y a partir de allí, si yo me manejo con convicciones, yo voy a vivir una vida, digamos que nunca vamos a llegar a esa estatura de Dios, pero muy cercana a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En todos los sentidos, no solamente en el congregarnos, porque así como me dice que me congregue, también me dice que ame a mi hermano. Y no habría rencillas en ninguno de nosotros. Y así como me dice que ame a mi hermano, también me dice que sea una persona justa. Entonces la injusticia no va a obrar nunca en mí. Son cuestiones que nosotros vemos, fíjense que esto lo solemos ver como básico, pero practicarlo ya es un poquito más complicado, ¿verdad que sí? Y ahí es donde quiero ir, que nosotros teniendo esas convicciones claras, nos podamos identificar con la figura del Padre y podamos vivir como a Él le agrada. Tan sencillo como eso. Fíjense esto, Dios es un ser increado, nadie lo creó. Eso es una convicción que usted tiene que tener claro en su vida como hijo de Dios. Él existió antes del principio de los tiempos y es el creador del cielo y de la tierra. Dice Génesis 1:1. Si quiere acompáñenme por favor. Génesis capítulo 1 versículo 1. Todo está en la palabra. Tenemos que buscarla. Desde Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios desde el principio? Aquí dice, ¿a Dios lo creó alguien? No. Dios estaba cuando no había nada. Él estaba y era Dios con el mismo poder que nosotros lo conocemos ahorita. Yo creo que en eso no debería haber ninguna duda. En el Salmo 92, si quiere por favor también acompáñeme. Salmo capítulo 90, versículo 2. Por favor, cuando lo tenga, diga amén. Amén. ¿Lo puedes leer, hermana, por favor? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué increíble, ¿verdad? Nos habla desde la eternidad antigua hasta la eternidad eterna. Dios es Dios. Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y me llama mucho la atención cuando algunos científicos dicen que todo lo que se creó producto de un Big Bang. Perfecto, está bien. Es que eso está bien, es válido, hubo una reacción química como ellos le quieran llamar, pero ¿quién permitió ese estado especial que hubo allí para que todo eso se formara? Dios, ¿verdad que sí? Siempre, a toda respuesta, a toda esa búsqueda que tiene, la respuesta siempre va a ser Dios, porque no hay nada que lo describa naturalmente que haya creado todo eso con un poder que nadie lo conoce. Dios, tan sencillo es Dios. Y los científicos se jactan. Por eso es que dicen, los sabios son avergonzados, porque ellos se creen sabios en su propia opinión, pero no tienen la respuesta correcta para lo que sucedió. Lo atribuyen a un Big Bang porque ellos se fueron a una molécula hace no sé cuántos años y ocurrió un choque de neutrones que se produjo todo lo que conocemos hoy como planeta. Pero ¿tú crees que alguien humano permitió eso? Que si nosotros podemos, en nuestra fuerza difícilmente podemos construir una casa, un carro y de broma, porque Dios es que nos ha dado la sabiduría. Todo lo que nosotros podemos hacer, el Señor nos lleva así como un caballo. Eso, hasta ahí, un poquito más, hasta ahí, vamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo somos nosotros. La humanidad tiende a querer usurpar lo que es el puesto de Dios. Es lamentable, pero es así. La vanagloria del hombre que quiere
ganar ese espacio que no le pertenece. Y te digo algo, el que me escucha y los que están aquí, nunca nos va a pertenecer tampoco. Porque somos hijos de un Dios todopoderoso, que es un ser increado, nadie lo creó. Importante esa convicción. Otra de las convicciones, Él es inmutable. Qué consuelo es saber que la perfección, el propósito y las promesas de Dios nunca se alterarán. Lo que Él escribe en su palabra no va a ser hoy sí y mañana no. No. La palabra de Dios es en el sí y en el amén. Y lo que Dios te ha dado no lo va a revocar tampoco nadie. Mire, mi hermano, es un consuelo que a mí me brinda todo esto, porque si tú te vas a la palabra de Dios, tú vas a descansar plenamente en Él en todo momento, ante todas las circunstancias, ante todas las situaciones. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Y esto no quiere decir que tenemos licencia para pecar y sin medir las consecuencias. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios siempre va a cumplir su palabra, siempre y cuando nosotros nos ajustemos a su palabra. Eso tiene que ser, siempre lo defino como un manual de nuestra vida, pero tendría que ser también la hoja de ruta que cada uno de nosotros siga aquí en esta tierra. Por eso es que es importante que usted ve, todas las mañanas enviamos un devocional, una pequeña palabra, con una pequeña explicación, con la finalidad de ¿qué? ¿De qué cree usted? De que nos acerquemos cada día más a Dios, ¿verdad? Es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras nosotros tenemos más nuestra fijada a Dios, nuestra relación con nuestro semejante va a ser lo mucho mejor posible. Yo creo que estoy convencido plenamente de eso. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a fijar en un ser perfecto y vas a tratar de imitar lo que Él hace con todos nosotros. Y ahí tú dices, soy discípulo de Cristo, es verdad. Ahora sí, entiendo a mi hermana, entiendo a mi hermano, lo entiendo, lo comprendo, me compadezco. Cuando sufre yo sufro, cuando es alegre yo me alegro, cuando llora yo lloro. Cuando tengo una palabra de consuelo, esa es la armonía de lo que nos brinda identificarnos con la presencia de Dios. Son convicciones básicas, como les digo, pero muchas veces a nosotros somos presurosos para olvidarlas. Y es importante entenderlo. Él es omnipresente, otro atributo de Dios. Salmo 139. Ahí hay el Salmo 139, fíjense ustedes, brinda una descripción de verdad que al detalle de lo que es la omnipresencia de Dios. Es bastante largo. Y les pido que ustedes puedan leerlo en su casa, que puedan deleitarse en esos versos bíblicos, Salmo 139. Y vemos que lo que es Dios en su esencia. Y es importante, les animo, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, porque es bastante, son algunos versículos, son 24. Pero le pido que usted tome nota y en su casa lo repase, con detenimiento y con conciencia, amén. Con conciencia de que va a entender que Dios es Dios y que a pesar de todo esto yo voy a convencerme de que el Señor en el Salmo 139 nos habla de su omnipresencia. Nos examina. Allí, bueno, David le expresa al Señor todo lo que es Él y el Señor allí le va abriendo sus ojos para que Él entienda de su omnipresencia. Dios es también omnipotente. Tito 1:2, libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Dios tiene todo el poder. Con Dios todo es posible. El Señor nunca actúa de una manera que sea inconsciente. El Señor siempre con su naturaleza. Él siempre, por ejemplo, Él no puede mentir ni ser tentado por el mal. ¿Cuánto entienden eso? No puede mentir. Y cuando nosotros actuamos bajo la mentira, queriendo excusarnos en Dios, Dios no va a respaldar eso, mis hermanos. Y a veces personas me llaman, ¿no?, para pedirme un consejo. Oye, hermano, ¿qué te parece si yo le digo esto? Pero tú sabes que yo estoy pasando por esa situación, como tratando de buscar un justificante para que yo participe también en esa acción y decir, bueno, Señor, a veces cuando tú sabes que la cosa está complicada, yo creo que tú puedes cambiar de parecer. ¿Usted cree que Dios cambia de parecer? ¿Verdad que no? Nadie puede torcer su voluntad. Aun cuando tú veas que estás ahogado, con la verdad siempre debemos actuar. Y mientras tú te manejes en la verdad, no te voy a decir cómo, pero sí te voy a decir qué va a hacer Dios. Va a actuar conforme a sus propósitos y te va a ayudar. A veces la ayuda a nosotros nos duele porque nosotros lo vemos como algo descabellado o algo en lo cual no vamos a tener salida. No, pero Dios todo lo hace perfecto. Si nosotros confiamos en su omnipotencia, nosotros vamos a entender que Él hace como quiere y nunca nadie va a cambiar su parecer. Ni debería tampoco cambiar el de nosotros.
nosotros con esas convicciones claras en nuestra vida, vamos a vivir una vida que a Él le agrada y también vamos a vivir convencimiento hacia las demás personas. Vamos a traer ese convencimiento. La obra no es de nosotros, es cierto, porque nosotros no somos omnipotentes, omnipresentes, ni podemos hacer que una persona cambie de parecer, pero sí podemos presentarle la semilla de lo que es la verdad. Eso sí es responsabilidad nuestra. Presentar a este Padre a un mundo que tanto lo necesita. Y vuelvo a repetir, la prédica no es tampoco para que nosotros la llevemos al mundo, también es para nosotros. Porque también necesitamos convicciones claras en nuestra vida, la iglesia de Cristo. Porque esto lo escribieron hombres y mujeres que se congregaban, que vivían una vida que le agradaba a Dios, y Dios la envía porque la necesitamos nosotros también. Amén. El Señor es omnisciente, tiene el conocimiento completo sobre todo, incluidos los eventos pasados, presentes y futuros. Aunque creamos que Él comparte su conocimiento con nosotros como seres finitos que somos incapaces de comprender la inmensidad de lo que es Él. En esencia, ¿verdad? Porque hay cosas que cuando tú te pones a analizar, cuando tú te buscas esas 5 paticas al gato, tú dices, Dios mío, pero tantas cosas tan complejas, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaron? Por lo menos, por ponerlo sencillo, un ser humano, para no irnos tan lejos, a cosas tan grandes como es el espacio exterior. Nosotros, cuando abren el cuerpo humano, usted ve las ramificaciones, bueno, los que saben de medicina, saben las ramificaciones que hay en el cuerpo, y cada órgano, la función específica que cumple, y si falla uno, manda. Tú dices, Dios mío, esto es un trabajo, pero de un ingeniero que no se conoce quién lo hizo, porque es un trabajo de ingeniería extraordinario, que no solamente requiere de la ingeniería, sino que quiere de muchas cosas que aglomerarla a una sola persona. Esto es una cosa increíble. Cuando tú ves eso y dices, Dios mío, de verdad que tu grandeza no tiene ni siquiera descripción en palabras. Ahí tú entiendes lo grande que es nuestro Dios. Imagínate tú, y bueno, nada más nosotros como seres humanos, imagínense cada organismo que vive. Es una cosa increíble. Que ahí tú dices, Dios mío, tú tienes el poder suficiente. No hay comparación con esto. No hay otra forma de describirlo, sino que tú eres grande, Señor. O sea, tú tienes el control sobre todas las cosas. Deuteronomio 29 dice, libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Cuando lo tenga me dice a mí, por favor. Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Ay, tengo calor, voy a quitarme esto. Amén. Amén, hermano, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, claro. Los secretos le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos toda la palabra de esta ley. Amén, gloria a Dios. Nos habla el Señor allí en su palabra. Los secretos le pertenecen a Él, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. O sea, estas son nuestras competencias, nuestra, ¿verdad, mi hermano? Esto es nuestro. Y los secretos que nosotros todavía no sabemos la descripción es de Él. No le busquemos tanta lógica a eso. Vivamos por obediencia, es lo importante, ¿verdad que sí? Cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice. Lo que Él nos ha revelado es lo que quiere que nosotros sepamos, que es su palabra. Él quiere, Jonathan, Giovanni, mi hermana, mi hermano, oye, tienes que hacer esto. Es como un padre con un hijo. Cuando tú, por ejemplo, le dices a Leandro, mira, hoy yo voy a trabajar, un ejemplo. Tienes que hacer el desayuno, tienes que hacer el almuerzo. Leandro, acuérdate, déjame la cenita, algo por ahí guardado que vengo tarde. Leandro, no te vayas a comer la comida de la noche. Guárdame algo, 2 arepitas. Déjamela por ahí con un cafecito. Bueno, entonces viene Leandro. Bueno, desayuno. Oye, el almuerzo me lo salto porque no está mi mamá. Yo creo que me acuesto hasta la noche. Pero entonces Leandro hace las arepitas y como no comió en el almuerzo y tiene 2 arepitas por ahí jugando manga, pues yo voy a meterle piquete a esas arepitas y me tomo el café. Llega la mamá y ¿qué pasa? Leandro, ¿qué pasó? ¿Me dejaste la...? No, me las comí, mamá, porque tenía hambre, coño. Por saltarse los parámetros, se me tiene un problema. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nos saltamos pasos o queremos inventar circunstancias, problemas seguro. Es simple, pero nos cuesta, ¿verdad que sí? A veces nosotros vemos las cosas tan... Wow, pero es que eso de un congregante del primer día, esa palabra es muy sencilla. Sencilla es la palabra, toda la palabra de Dios es sencilla, es útil para instruir, difícil es cumplirla. Y recordárnosla constantemente
para vivir de esa manera que Dios quiere que vivamos. Amén. Amén. Dios es invisible. ¿Cuántos lo creen? Aunque Jesús era visible, Jesús como Dios en carne humana, ningún ser humano excepto Cristo ha visto al Padre. Por eso es que a mí me llama la atención que usted dude de esto también. Cuando alguien dice, yo he visto a Dios cara a cara y me habló, yo digo, Dios mío, no creo que te habló, porque si te hablara tú no estuvieras aquí diciendo esto, porque nadie ha visto a Dios, lo dice la palabra. Tuvo una revelación cara a cara. Imagínate tú, si estos 3 apóstoles, que eran, digamos, unos hombres consagrados a Cristo en ese momento, suben al monte alto, vamos, que el Padre me va a hablar. Cuando ven nada más un esplendor de lo que es Dios, no pudieron contenerse. Tienen que esconderse, porque ante la presencia de Dios nosotros no podemos estar. Dios es santo y es un grado de santidad tan alto que todavía nosotros no podemos verlo a cara con este cuerpo corruptible. Ese es lo que nos impide, el cuerpo corruptible. ¿Cuántos entienden esto? ¿Verdad que sí? Entonces cuando una persona te dice, yo he visto a Dios cara a cara, oye hermano, yo creo que ya es una cosa como que es una mentira absoluta. Nadie ha visto a Dios. Tú puedes tener una revelación bíblica de Dios a través de su palabra. Dios me habló a través de la palabra. Hoy me dijo que yo tengo que tener convicciones claras de Él, para, sin importar lo que me diga otra persona o cuando venga la adversidad a mí, yo confiar en Él, porque conozco sus atributos. Es una revelación bíblica, es otra cosa. Yo saco este tema porque Dios se me presentó en la noche y me lo dijo. Hermano, eso no. Y eso es importante nosotros tener ese convencimiento, esa convicción clara que Dios es invisible. Nadie lo ha visto, solo Cristo, que es el que conoce al Padre, lo vio cara a cara. Es Él. Son 3 en 1. Es 1 en 3. Es algo que a uno también a veces tú dices, si tú no tienes una convicción clara, hasta puedes llegar a dudar. Y fíjate esto, el cristiano con mucho tiempo recorrido en el Evangelio, que Dios es un ser trinitario. Es importante, es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. ¿Y por qué yo lo sé? Por la palabra. ¿Dios va a mentir en su palabra? No. Y cuando nosotros lleguemos allá vamos a ver Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3, 1. Hacen una función distinta, pero no es que son 3 dioses, es un solo Dios dividido en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa cosa tan sustanciosa, tan mínima que nosotros llegamos a ver, es importante que lo entendamos sensatamente, mis hermanos, de verdad, porque nadie nos puede sacar de esto si nosotros tenemos convicciones claras. No podemos nosotros ignorar lo que la palabra nos dice, ni tratar de agradar a otros lo que quieran oír. Es importante tú entenderlo. Hay personas que tú le hablas y le dices que Dios es un ser trino, y ahí las cosas cambian la perspectiva. A mí me ha pasado, en los grupos, en el mentorado, en la conexión, le decían, los nuevos creyentes, ¿sabías que Dios? Y le da la explicación bíblica. Oye, pero eso a mí no me queda claro. Pero ¿cómo que uno va a ser 3? Bueno, hermano, eso lo dice la palabra. Hay cosas que yo no voy... Mira, yo no voy a inventar cosas que ni yo puedo describirlas. Como decir, dime cómo Dios creó todas las cosas. No lo sé. Solo dice en Génesis 1:1, en el principio estaba Dios y creó todo. Eso es lo único que te puedo decir de ahí. ¿Y saben qué pasa? Que a veces nosotros, añadiendo ese poquito, nosotros pensamos que estamos ilustrando a las personas. Pero la palabra de Dios es fiel cuando dice que nosotros no podemos quitar ni agregar a su palabra. Revelación es otra cosa, porque es en el texto bíblico, sin descontextualizar lo que Dios nos está hablando. Perfecto, Dios me habló y ya entendí un poco más sobre qué pasó en ese momento y que Dios me quiere hablar a mí en este momento. Pero añadir o quitar es peligroso, ¿verdad que sí? Dios es amor. Esta parte me agrada mucho, todos sus atributos. Pero la parte del amor, yo creo que a todos nosotros nos brinda una satisfacción bastante grande, un alivio. Porque aun cuando vemos esos atributos de alguien que es tan espléndidamente grandioso, magnífico, soberano, poderoso, eterno, que nadie lo creó, nos ama. A unos seres tan chiquiticos delante de Él, nos ama. Y eso es un respaldo que a nosotros nos debe brindar seguridad. Nos habla de identidad, nos habla de paternidad, nos habla de convicción también. Nosotros tenemos que tener claro
que el amor de Dios hacia nosotros nunca se va a ver roto por nada. A veces personas que cometen un error y se separan de Dios pensando que Dios ya no le va a amar porque no tiene una convicción clara de quién es Dios. Fíjense que es importante para todos los aspectos que hasta esos detalles, nosotros teniendo convicciones claras, no vamos a huir del Padre, sino vamos a ir a Él. Porque por amor Él nos va a recibir nuevamente. Por amor nos va a entender y por amor nos va a encauzar nuevamente por su camino. ¿Verdad que sí? Teniendo las convicciones claras cada uno de nosotros. Esto no es solo lo que Él hace, sino quién es Él. Él es amor. El amor es un aspecto esencial de su naturaleza. La máxima expresión de amor que nosotros podemos decir de Dios. ¿Cómo tú describirías a Dios en amor? Bueno, la cruz del Calvario. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuál es el propósito principal de Dios en nuestra vida? La vida eterna. Él está pensando en el futuro para cada uno de nosotros. Entonces tiene planes de bien y no de mal, ¿verdad? Se cumple la palabra a rajatabla. Te quiero, te amo, quiero que estés conmigo en la eternidad. Entregué a mi Hijo por ti, para que tú vengas a ser morada conmigo. Pero depende de ti aceptarlo en tu corazón. Mi amor hacia ti siempre va a estar. Y Dios nos lo dice hoy. El amor de Dios siempre va a ser igual a cada uno de nosotros. No se deje meter ninguna artimaña del enemigo, ni algo distinto. El amor de Dios siempre va a ser igual por cada uno de nosotros. Caigamos, fallemos, erremos, nos va a amar. ¿Qué quiere Él? Que no tengamos consecuencias. Las consecuencias las provoca Dios, no somos nosotros. Dios no. Dios quiere que lo hagamos bien. Por lo menos Leandro se comió esas 2 arepitas con el café. Oye, y se lleva un jarabito de lengua de mi hermano. Oye, Leandro, y entonces yo llegué y de trabajar y te comiste esas 2 arepitas también. Echándolo. Es para sacarte la sonrisa y romper un poquito el hielo. Pero es verdad. A veces nosotros esos aspectos ahí nos descuidamos. Pero siempre igual iba manejando. No porque se haya comido las 2 arepitas lo va a dejar de amar, ¿verdad? Oye, es mi hijo. Es mío. Así nos ve Dios. Son míos. Y siempre los voy a amar como una madre ama a su hijo. De verdad que para mí, yo amo a mis hijos, los amo. Pero yo creo que el amor de madre es un amor más compenetrado, de verdad. Porque aunque yo los amo, hay aspectos que por lo menos yo no soy tan tolerante como Grisel, porque las mamás son como esas mamás pollitos que a los hijos la mamá gallina que a los pollitos los lleva ahí, bueno, los corrige, pero los abraza. En cambio los hombres nosotros somos un poquito más severos en ese aspecto, ¿no? Ya tenemos más límites en ese aspecto. Bueno, Dios nos hizo así. Aunque el amor de Dios nos habla también a nosotros como padres, como hombres, a nosotros amar a nuestros hijos de una forma correcta. Y corregirlos con amor. Sí, así es. Las madres son un poquito los hombres son más débiles. Bueno, gloria a Dios. Pero es verdad que nosotros tenemos esa esencia en nuestras vidas también, el amor de Dios, porque Él nos diseñó y quiere que nosotros tengamos una relación de amor como Él la tiene con nosotros, con Él y con las demás personas. Es tan bueno que nos ha dejado su esencia en nuestras vidas. A veces nosotros a través de las circunstancias vamos opacando ese amor. De Él hacia nosotros siempre va a estar, pero nosotros hacia Él a veces le ponemos límites, la condenación, la culpa, nos van alejando un poco y no debería ser si tenemos las convicciones claras. Amén. El Señor es santo. ¿Quién entiende esto? Que Él separa todo del pecado. En Dios nunca va a haber un pecado y el que quiere vivir con Él tiene que vivir en santidad. Y esto no es religiosidad, esto es vivir conforme a su palabra. No inventan cosas, no, que yo voy a dar unos latigazos porque me porté. No, eso se ha visto. O sea, lo digo en términos generales, pues, que la gente se autoflagela para buscar el favor de Dios. ¿Usted cree que eso está bien? Ya el precio lo pagó en el madero nuestro Señor. Aquí clavado. Estamos dando una peña ahorita del poder de la cruz. Que uno se deleita en cada aspecto que representa la cruz del Calvario para la vida del creyente. Y ahí tú entiendes que todo lo que Él cargó es un peso indescriptible, que ningún ser humano lo iba a poder asumir. Porque nosotros hacíamos el tema del sacrificio en el Antiguo Testamento. Digo nosotros porque venimos de esa generación.
para hallar el favor y la gracia delante del Señor, para poder entrar. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo se sacrificó como cordero inmolado en la cruz por el amor hacia cada uno de nosotros. Él es santo. Aunque nunca podremos vivir sin pecado como lo hace Dios, los que estamos comprometidos con Cristo, oiga bien, como nuestro Salvador y nuestro Señor, debemos tener el deseo de vivir una vida santa que a Él le agrade. A eso estamos llamados. Hemos hablado de santidad anteriormente también. Hemos hablado de alguna prédica de santidad. Pero es importante nosotros tener esa convicción clara, que si nosotros no tenemos ese deseo de agradarle a Él y vivir la vida que le agrade, vamos a estar separados, no de Él hacia nosotros, sino nosotros, porque Él es santo y el pecado nunca va a convivir con Él. Dios es justo, ya estamos terminando. Es el estándar final de justicia y siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto. Además, la justicia es su deseo para cada uno de nosotros. A veces hay personas que salen circunstancias, situaciones, nos vemos envueltos en injusticia. Y nuestra tendencia, y lo digo personalmente, es buscar justicia propia. Pero ignoramos allí lo que dice la palabra: Dios es un justo juez. Entrégame todo a mí, que yo me encargo de ti. Tranquilo, yo abogo por lo que está pasando. Mi justicia es perfecta, dice Dios. La mía, como ser humano, es imperfecta. Porque en mí puede obrar la rabia, la maldad, la venganza, la ira y entonces el orgullo. ¿Y saben qué es eso? Lo que acabo de describir, fruto de la carne. Ahí es donde sale a relucir la carne. No obra la justicia de Dios allí. Pero cuando usted le da la justicia de Dios, usted ve que las cosas van por su causa. Dios se encarga y yo sigo adelante, ¿verdad que sí? Dios es nuestro juez. Dios también es recompensador. Fíjense el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. Y es 3 del 10 al 15. Primera de Corintios 3. Amén. Escrita está: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Fíjense esto: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya se ha puesto, que es Cristo Jesús. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata o con piedras preciosas o aún con madera, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará descubierta. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno de nosotros. Y dice el 15, finalmente: pero si su obra es consumida por llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Aquí vemos lo que es el fundamento principal, que es Cristo, y la recompensa que nos dará cada uno de nosotros según nuestras obras y como nosotros hayamos edificado. Mi hermana la busca la palabra, gloria a Dios. La tiene allí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Si ella puede, todos podemos, ¿verdad que sí? Amén, Dios la bendiga, que podemos llegar nosotros a esa edad. Si lo que hemos hecho no tiene valor eterno, será quemado en el juicio, pero si nuestras obras son preciosas y eternas, recibiremos recompensa. Y sobre esto también hemos predicado sobre las recompensas que vamos a recibir el día del juicio, ¿verdad que sí? Hemos hablado sobre ello. Incluso el juicio, el amor y la gracia de Dios serán evidentes para sus hijos. Y como último atributo, Dios debe ser adorado. Por eso es que hacemos tanto énfasis en el momento de la alabanza y la adoración, porque allí nosotros tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios. No es la música que nosotros colocamos, sino nosotros conectarnos con el Padre en ese momento y con un corazón abierto, lleno de amor, cargado de agradecimiento, de gratitud por todo lo bueno que ha hecho por nosotros, adorarle y glorificarle. Gloria a Dios, Señor. Gracias porque hasta aquí estoy. Hasta aquí me has traído, Señor. Ha sido bueno, suficientemente bueno conmigo. Amén, amén. Amén. Colosenses 3:16 para terminar. Colosenses 3:16. Amén, gloria a Dios. Colosenses 3:16. El que lo tenga, por favor, me dice amén y lo puede leer, se lo agradezco. 3:16.
Colosenses 3:16. Colosenses. Colosenses 3:16. 3:16. Amén. Amén. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Aleluya, gloria a Dios, amén. Él es el Señor del universo y nuestro Salvador, quien es digno de toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Nuestra adoración a Él se manifiesta cuando permitimos que su palabra more ricamente en nosotros y lo alabamos con cántico de corazón agradecido. Amén. Hemos hablado sobre lo que son las convicciones y espero que nos vayamos aquí afirmados en esos atributos de Dios para nuestra vida. ¿Quién es Él? Que podamos vivir de esa manera y podamos presentarlo a otro como es Él claramente. Amén. Amén. Pueden pararse, por favor, ponerse sobre sus pies un momento. Vamos a orar en este tiempo, dándole gracias a Dios por quién es Él, por su bondad, por su amor, por revelarse a nosotros como ese Padre lleno de todo amor para con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Dios Todopoderoso, puede cerrar sus ojos como usted quiera allí, puede estar delante del Señor y abrirle su corazón, deleitarse en su presencia. Hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos predicado tu evangelio en este día, Padre. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú, Señor, injertando cada palabra de tu palabra, que es la santa, la eterna, en nuestros corazones y que podamos vivir con la convicción absoluta de quién eres tú, Padre. Que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor, porque tu palabra lo dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, Señor. Nosotros venimos a ti con un corazón entregado, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, Señor, y a vivir conforme a tu palabra nos dice, Señor. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes en este día, Padre Santo. Les bendigas en todo, Señor, con toda bendición de lo alto, Padre, en lugares celestiales, Señor. Que los ayudes en su vida, que los ayudes en su trabajo, que los ayudes en los proyectos que tienes para cada uno de ellos y que le des tu favor y tu ayuda, Padre Santo. Dirígelo y muéstrale a cada uno de ellos el camino que deben seguir, Padre Santo. Que tu palabra sea el fundamento con el cual cada uno de nosotros vivamos, Padre Santo, día a día nuestra vida, Señor, y que podamos tener esas convicciones claras, Señor, que hemos compartido de quién eres tú el día de hoy, Señor. Yo te pido que tú bendigas también a aquellos que se conectan en las redes sociales, Señor, aquellos que forman parte de este ministerio y no han podido venir, Señor, tráelos con lazos de amor, Padre. Tráelos a tu casa porque el mandamiento es tuyo, Padre Santo. Te pedimos por ellos, te pedimos a aquellos que vendrán nuevos también, porque sabemos, como dice tu palabra, que tú añadirás a aquellos que han de ser salvos a tu iglesia, Señor, y nosotros lo creemos, Padre. Tu palabra es fiel y justa, verdadero y Dios. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, este día domingo, que sea un domingo lleno de tu bendición sobre la vida de mis hermanos, Señor, que lo que tengan que hacer sea bendecido por ti este comienzo de semana, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, que lo mereces todo, Señor. Gracias te damos, Padre, te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Griten un fuerte aplauso a nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro gloria a Dios. Puede tomar asiento un momento. Quiero compartir rápidamente los anuncios sobre lo que es el grupo de WhatsApp. Estamos llevando la peña El Poder de la Cruz. Esta es la segunda semana que vamos a dar la enseñanza. Es una peña discipulado que estamos llevando a través del grupo de WhatsApp. Bueno, mi hermana está con su hija, Giovanni, porque ya ella pasó esa peña. Pero es importante, pues, aquellos que también están en las redes sociales y quieren formar parte de este grupo, que nos escriban por Instagram al privado y allí los anexaremos para que conozcan lo que hemos hablado hoy al detalle, el poder de la cruz, y vamos a ver un aspecto, ese atributo más al detalle allí en esa peña. Entonces, bueno, quedan despedidos, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo con el favor del Señor y espero que tengan una semana llena de las bendiciones del Señor. Bendiciones para todos.